Saludos amigos, bienvenidos al comentario del día de hoy. El precio de los combustibles ha estado en el centro del debate, sobre todo en los últimos meses. El alza de los precios del petróleo y la promesa en la oposición durante la campaña por parte de Abinader de que tenía en sus manos la fórmula para reducir el precio de los combustibles y que llegó incluso a través de su señora esposa a convocar protestas contra los precios de los combustibles, los famosos martes no eches, pues creó muchas expectativas en la población de que en el gobierno de Abinader iba a haber rebajas en el precio de los combustibles. Una serie de factores, entre ellos el innegable aumento de los precios del petróleo, de los precios internacionales del petróleo, la dependencia fiscal de la República Dominicana de los impuestos a los combustibles y la incapacidad por parte del gobierno para buscar un mecanismo que ponga a la gente a tener unos precios de los combustibles al menos razonables. Todos estos factores han contribuido a que el reclamo de la gente venga cada semana porque el gobierno dominicano real y efectivamente cumpla lo que prometió, bajar los precios de los combustibles. En este aspecto, hay que decir que el gobierno ha hecho dos intentos fallidos por el aumento, por la disminución de los combustibles. Uno que fue puro fuego de artificio y otro que es engañoso. El que es puro fuego de artificio fue el depósito de una reforma a la ley de hidrocarburos en la que lo que hacía el gobierno o lo que proponía el gobierno para limitar los precios de los combustibles era simplemente que la revisión de las medidas, en vez de ser semanal, se haga mensual, lo cual es hasta risible. El otro aspecto es el famoso subsidio que dice el gobierno que le pone al precio de los combustibles, pero que al final es una simple deducción impositiva, porque lo que hace el gobierno es que de las recaudaciones que toma por parte de los combustibles, destina 5 pesos por galón para contener lo más que pueda los precios de los combustibles, para aplicárselo a la fórmula de los precios de los combustibles. Pero real y efectivamente esto se ha demostrado ineficaz a la hora de provocar una rebaja, porque lo único que se logra con esto es, en cierta medida, contener el precio de los combustibles o cuando menos morigerar un poco el alza que va a tener el precio de la gasolina, del gasoil y de los distintos combustibles que se utilizan en la República Dominicana para las economías de la gente. Ahora, es en ese marco que nosotros pensamos que el gobierno ha sido, por un lado, poco transparente con la gente y segundo, real y efectivamente, totalmente incapaz de diseñar un mecanismo en el que los dominicanos podamos tener las garantías de que ante un shock internacional en los precios del petróleo, pues nosotros vamos a tener algún mecanismo que nos va a permitir amortiguar ese golpe. Fíjense que el presidente habló de que iba a diseñar un esquema de subsidios, que no son subsidios, sino deducción de impuestos, para que cuando el precio del petróleo sobrepasara, para que se activara cuando los precios del petróleo sobrepasaran los 115 dólares del barril. En el momento en el que él lo dijo, era una cuestión engañosa porque realmente no se proyectaba que los precios del petróleo alcanzaran los 115 dólares. Y oh sorpresa, en el momento en que grabamos este video, el precio del petróleo está rondando los 118 dólares. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno para eso? Es muy sencillo. El tema de los precios de los combustibles se ve impactado, primero, porque la estructura de costos
que tiene está totalmente mal diseñada. Y en segundo lugar, además de mal diseñada, hay distorsiones importantes en esa estructura de costos que hace que la República Dominicana sea el tercer país en la región que más impuestos recauda por concepto de impuestos a los combustibles, y segundo, el segundo país de la región que más tiene gravados los combustibles, además de que el esquema de comercialización en la República Dominicana también está totalmente distorsionado. Y si a eso le sumamos el subsidio que se hace desde el punto de vista de los combustibles a sectores importantes de la economía, pues también nos estamos viendo con que hay todo un esquema de poca, digamos que de poca eficiencia y transparencia a la hora de diseñar un precio justo y razonable de los combustibles. Ojo, fíjense que le pongo siempre la palabra razonable, porque hay que entender que una de las variables que va a tener fundamentales a la hora de fijar los precios de los combustibles es el precio internacional del petróleo. Y ningún comentario sobre el tema de los combustibles es serio si no toma en cuenta la variable del precio internacional del petróleo y de la dependencia fiscal del Estado Dominicano con el precio de los combustibles, porque hay que decir también que alrededor del 18% de las recaudaciones líquidas del gobierno dominicano provienen del impuesto a los combustibles, y de eso apenas se destina el 10% para intentar atajar la subida de los precios de los combustibles. Es en ese contexto en el que nosotros como dominicanos y el gobierno fundamentalmente tiene la obligación de diseñar un modelo de precio de los combustibles, primero, que exprese la realidad del mercado dominicano. Segundo, que no tenga las distorsiones que hay tanto en la etapa de la comercialización como en el propio diseño impositivo. Y tercero, que tenga mecanismos de prevención, mecanismos de contingencia para cuando una de las variables que está lejos de la mano del pueblo dominicano de resolver, me refiero a los precios internacionales del petróleo, se dispare. Entonces, es que en ese diseño, con esa fórmula, que podemos abrir un debate claro y sincero sobre eso, y comienzo de atrás hacia adelante. El gobierno tiene que poner en blanco y negro cuáles son las exenciones tributarias o los subsidios que él está dando a ciertos sectores de la economía con el tema de los combustibles. Eso debe ser revisado a profundidad y debe haber mecanismos de transparencia para que ese subsidio se traduzca real y efectivamente en beneficio de la gente y que vaya a sectores que lo utilicen para impactar a la economía de manera positiva. Yo no soy partidario, siéndole honestos, de este tipo de esquemas porque traen distorsiones del mercado y se prestan incluso a prácticas alejadas de la transparencia, prácticas corruptas. Pero dado el esquema económico que tenemos actualmente, plantear que eso se quite de golpe y porrazo sería irresponsable. Lo que hay es que analizarlo, estudiarlo, organizarlo y crear las fórmulas para que ese subsidio cumpla real y efectivamente con su misión. Y de los sectores que los reciben, por ejemplo, el sector transporte recibe un subsidio importante. Bueno, él tiene que garantizar una serie de cosas que real y efectivamente en este momento no las garantiza. El otro elemento importante es la dependencia fiscal que tiene el gobierno con el tema de los combustibles. Yo pienso que en ese sentido el Estado Dominicano tiene que empezar a visualizar otras fuentes de ingreso u otras maneras de disciplina fiscal
para que el peso de la recaudación por los combustibles se disminuya, porque nosotros entendemos que el impuesto a los combustibles es el más fácil de cobrar de todos los impuestos que tenemos, porque se cobra al instante, no hay manera de burlarlo, las fórmulas de evadirlo son prácticamente inexistentes, y eso obviamente pues crea en el gobierno cierta comodidad que tradicionalmente, no me refiero únicamente a esta gestión, ha asumido el papel cómodo de vivir prácticamente del impuesto a los combustibles y del ITEVIS en términos de recaudación fiscal. Y eso no debe ser, porque lo que debe hacer el gobierno es seguir buscando fórmulas para maximizar las recaudaciones en otros rubros, transformar la estructura impositiva de nuestro país, pero sobre todo tener política de calidad del gasto del gobierno. Y voy a dar un dato. En nómina, el aumento en nómina del gobierno central, de la nómina pública, en términos generales, más allá del gobierno central, ha significado en los últimos 20 meses un 1.5% del PIB, lo que quiere decir que de nuestros bolsillos está saliendo más dinero para pagar nómina, para pagar botellas. Porque la empleomanía y el pago en nómina ha subido en alrededor de un 25%. Entonces, cuando usted pone todo eso sobre la mesa, se da cuenta que el gobierno está acomodado en el ITEVIS y en el impuesto a los combustibles para seguir gastando de manera irresponsable. La otra cosa que habría que hacer es la revisión real y efectivamente de los impuestos a los combustibles. Y aquí yo creo que el Estado Dominicano tiene que empezar a hacer cálculos para disminuir el monto de esos impuestos de forma que pueda, fíjense algo, para poner el caso de la gasolina premium. Por cada galón de gasolina premium, los dominicanos le estamos pagando al Estado 156 pesos en impuestos. Es decir, más de la mitad de lo que nos cuesta el galón lo estamos pagando en impuestos. Y es ahí entonces donde está el principal problema de los precios de los combustibles en la República Dominicana, que no es el único. Lo otro es los márgenes de comercialización que los gobiernos de manera irresponsable, cada vez que tienen presión con ese tema, en vez de sentarse a revisar la estructura, lo que hacen es para calmar las aguas con los comercializadores y los importadores de combustibles, lo que hacen es que le suben los márgenes de ganancia. Todo con tal de no tocar la parte de la estructura impositiva y de no sincerizar ese mercado, de no transparentarlo de manera eficiente. Entonces yo pienso que otra pata de eso debe ser la revisión de esos impuestos para ver de qué forma, y es muy posible y se puede hacer, pudiéramos llegar a un impacto en el que el Estado haga un sacrificio equivalente entre aterrizar los márgenes de comercialización y afinar el tema impositivo para que perfectamente el Estado, el contribuyente dominicano pase a pagar el 30% del costo del galón en impuestos, no más del 50% como es ahora, para que nosotros lleguemos a pagar una tasa razonable de impuestos. Andaría por los 80 o 90 pesos dominicanos por cada galón de gasolina en impuestos. 75 pesos. Ese sería más o menos el margen razonable desde el punto de vista de la propia dependencia fiscal que tiene el gobierno de los combustibles. El otro elemento, y aquí sería el novedoso que estaríamos planteando, el otro elemento que podríamos tener en cuenta para esto es establecer algún mecanismo que se active tan pronto el precio internacional del petróleo pues llegue a un precio X. Y le pongo un ejemplo.
supongamos que establezcamos una escala en el que cada vez que el precio del petróleo ronde los $100, sobrepase la barrera de los $100, pues entonces inmediatamente se activa el mecanismo para que los impuestos a los combustibles disminuyan en un 50%. Y que cuando pasen de los $125, esos impuestos se activen a tasa cero para que los dominicanos entonces no sufran todo el impacto de la factura petrolera. Se puede hacer una escala de 50, 75 y 0 en los impuestos, de modo que de 50, 75 y 100 en la disminución de los impuestos, de modo que cuando haya una crisis de precios petroleros, como eso realmente fluctúa, pues nosotros tenemos una garantía de que no va a impactar al menos significativamente en el bolsillo de la gente con un precio del galón del combustible más alto. Pero para eso hace falta, primero, compromiso con la ciudadanía por parte de las autoridades. Segundo, carácter a la hora de gobernar. Y tercero, capacidad y creatividad para ver todos esos problemas. Cosas estas, capacidad, creatividad y audacia, que le son ajenas al gobierno del presidente Luis Abinader. Hasta aquí el comentario del día de hoy, no sin antes invitarlos a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y que compartan entre sus amigos y familiares este contenido para que nuestra comunidad siga creciendo y fortaleciéndose. Hasta la próxima. Cambio y fuera, José.